hermanos, no tenían Biblia. La Biblia se cerró después de 100 años de que Cristo murió. Entonces, pero ellos estaban preparadísimos acerca de la segunda venida de Jesucristo. Ellos estaban bien preparados. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa si tengo una mala teología o una mala creencia o tengo una mala enseñanza acerca de la segunda venida de Jesucristo? Mire, la iglesia primitiva de ahí de Hechos 2, ellos, hermanos, tenían una mala enseñanza acerca de la segunda venida de Jesucristo. Pablo lo va a corregir más adelante. ¿Qué dice ahí Hechos 2? Que los hermanos tenían todos en común y vendían sus casas, sus cosas, sus terrenos, ¿y qué? ¿Qué hacían? Y lo traían para que lo repartieran. Entonces imagínense, toda la iglesia, tenemos este terreno, vamos a venderla y vamos a darla a los necesitados. ¿Qué cree que provocó eso? A ver, ustedes y yo ahorita, vamos a traerlo ahorita. Usted tiene su casa, tiene su terreno, yo tengo mi casa, mi carro y digo, vamos a venderlo. Y todo lo vendemos y lo damos a los necesitados. ¿Qué pasaría después? ¿Qué le pasaría a la iglesia? Bueno, una parte fue que hubo crecimiento, otra parte hubo pobreza. ¿Sí? Después Pablo allá va a juntar una ofrenda, dice, y vamos a dársela a los santos que están en Jerusalén. ¿Sí se acuerda de ese pasaje? Entonces la pregunta es, ¿por qué estaban vendiendo sus casas, sus propiedades? ¿Sabe por qué? Porque ellos creían que Jesucristo venía en su tiempo. Dijo, pues ya viene, ya no lo necesitamos, hay que... Y Pablo va a corregir eso después. Entonces, hermanos, mire, para Dios es tan importante que la iglesia sepa acerca de la segunda venida de Jesucristo, que en la Biblia hay aproximadamente 30,000 versículos, de Génesis a Apocalipsis, 30,000 versículos, y de esos 30,000 versículos, 1,000 hablan de la segunda venida de Jesucristo. Es decir, de cada 30 versículos que hay en la Biblia, uno habla de la segunda venida de Jesucristo. O se lo pongo de otra forma. Por cada versículo que se habla en la Biblia de la primera venida de Jesucristo, hay 8 que hablan de la segunda venida de Jesucristo. Entonces es importante para Dios y es importante para nosotros. Estamos en esta serie y a veces me voy a apoyar aquí con el proyector como hoy, y otras veces estoy haciendo la próxima predicación, se llama Una iglesia triunfante, porque pareciera que la iglesia no la libra por tanta guerra, por tanta persecución, por tanto odio, por tanto enfriamiento, porque el amor de muchos se enfría. Parece que la iglesia no lo libra por tanto ataque del enemigo, por tanta apostasía. Pero no, ahí en Apocalipsis tenemos la iglesia triunfante, la iglesia gana, y es la siguiente predicación. Vamos a ver Mateo capítulo 24, del 1 al 8. Mateo, mire, para el pueblo judío hay dos cosas sagradas. Acuérdense, algo sagrado es que no lo tocas, algo sagrado es por lo que ellos dan la vida y por lo que ellos han dado la vida a través de toda la historia. Y una de ellas es Jerusalén, la santa ciudad, le llaman, ¿no? Es la santa ciudad, la ciudad del gran rey, refiriéndose a David, no a Jesucristo. Aunque Jesucristo es el gran rey, pero ellos no creen en Jesucristo. Y la otra
cosa santa, santa para ellos, por la que mueren también, es el templo, que ahorita no tienen. Pero cuando lo tenían, no, ellos morían por el templo. Entonces póngase de pie y vamos a ver Mateo 24, versos del 1 al 8. Este mensaje es de enseñanza. No lo quiero emocionar, no quiero gritar, no, es de enseñanza, quiero que aprenda. Entonces Mateo 24, versos del 1 al 8, yo leo el verso 1, usted el verso 2, dice la palabra de Dios: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principios de dolores. Buen Dios y Padre Celestial, Señor, gracias, Padre, porque una vez más podemos estar en tu casa, Dios. Es la más grande bendición, Padre. Es mejor que estar en un partido de fútbol, es mejor que estar en un baile, en una fiesta, Padre. Es mejor, Padre Celestial, que cualquier diversión del mundo. El estar aquí, Padre, nos llena de gozo, de satisfacción. Y Padre, pues gracias porque tenemos esta gran bendición. Ayúdanos, Dios, a valorarla, Dios, a hacer todo lo posible, a vencer todas nuestras luchas, nuestras preocupaciones, nuestros quehaceres, por estar aquí en tu casa cada día, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. Bueno, Mateo 24, de todo el capítulo, hermanos, es la columna vertebral de la profecía. ¿Qué es? Cuando digo columna vertebral, vámonos al cuerpo físico. ¿Cuál es la columna vertebral de nuestro cuerpo? ¿La qué? ¿Y qué pasa si no tenemos columna vertebral? Entonces, es la columna vertebral la que va a sostener todo el cuerpo. Sostiene la espalda, sostiene la cabeza, sostiene todos los, están conectados a la... Y así es Mateo. Es la columna vertebral. Es decir, es la que sostiene toda la profecía de Daniel, la profecía de Apocalipsis, todo la sostiene. Entonces, si quiero entender profecía, tengo que entender Mateo primero. Tengo que ver primero Mateo. En cuanto a la segunda venida de Cristo, hermanos, no sabemos el día ni la hora. Ha habido muchos grupos religiosos que han dicho 1914, en el 2020, o en el 2000, o en el 2000, le han puesto fecha. Y pues no, la Biblia nos dice que no hay fecha. Entonces, si no tenemos día ni hora, ¿qué es lo que sí tenemos? Señales. ¿Cuántas señales? No, ¿cuántas señales hay? A ver, aquí tengo categorías. Categorías y señales no son lo mismo. ¿Sí? Entonces hay
muchas señales, muchísimas señales. La Biblia está llena de señales. Mire, cuando Jesucristo vino por primera vez, había 380 profecías o 380 señales que el Cristo tenía que cumplirlas. De tal manera que cuando Jesucristo viene y va cumpliendo una por una, las 380 las cumplió Él. No fueron 379, fueron 300. Por una profecía que no hubiera cumplido, no es el Mesías. ¿Sí? Todavía en la cruz dijo, tengo sed. ¿Para qué? ¿Para que le dieran agua? Para que se cumpliese la profecía o la palabra. Entonces, señales de la segunda venida de Jesucristo hay muchas, pero categorías hay 6. Es decir, todas las señales, puede ser 200, no sé cuántas, pero puede ser muchas, las voy a ir agrupando. Esta categoría entra aquí. Entonces tenemos las categoría número 1, señales o señales en la naturaleza. ¿Qué va a pasar en la naturaleza? Sí, todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Hambres, pestes, terremotos, huracanes, ciclones, todo eso. Entra aquí. Que el sol se oscurece, se va a oscurecer el sol. Tiene 7 colores, estamos en el último color. Va a llegar el momento en ¡pum! Ya están encontrando los huecos en el sol, que son grandes hoyos negros que ya no producen sol. Al contrario, se están comiendo el sol. Ahorita está más tenso el calor, el sol quema porque la capa de ozono ya se acabó. No es porque el sol esté más fuerte o estemos más, no, se acabó la capa de ozono, la que nos protegía de los rayos ultravioletas. Entonces, pues hoy nos quemamos, pero el sol se está apagando, lo dicen los científicos. ¿Y por qué se está apagando? Porque Jesucristo, mire hermano, Jesucristo viene de noche, pero ahorita es de día aquí y allá en China es de noche. ¿Sí? Entonces, ¿señales dónde? En la naturaleza. Después vienen las señales en la política mundial. Todo lo que acontezca con nuestros gobiernos. ¿Qué va a haber ahí en la política mundial? Nación contra nación, reino contra reino. ¿Qué son estos? Guerras mundiales. ¿Cuántas guerras mundiales llevamos? 2. Y estamos así de una tercera guerra mundial. Sí, ahorita están ahí Estados Unidos, no haya cómo salir de esta batalla, esta guerra que se metió con Irán, no sabe cómo salir. China, Rusia, Corea del Norte están viendo a ver el momento de cuándo atacar a Estados Unidos. Pero tienen bombas nucleares. Hay potencial para destruir 100 veces la Tierra. Señales en la naturaleza. Bueno, naturaleza, política mundial y en la sociedad. ¿Cómo va a ser la sociedad de los últimos tiempos? ¿Cómo? ¿Como los tiempos de qué? De Noé. ¿Y cómo eran los tiempos de Noé? Pues ahí dice que se casaban y se daban en casamiento, y allá en Génesis que su pensamiento era solo de continuo el mal, perversión sexual, perversión moral, perversión en todo. Así va a estar la sociedad. ¿Y ya qué? Y ya está, ¿verdad? Después vienen señales espirituales. Sí, bueno, dentro de la iglesia, pues es el enfriamiento. ¿Verdad? El amor de muchos se va a enfriar. La apostasía. Muchos tropezarán entonces. Y señales positivas, que el evangelio se va a predicar alrededor del mundo. Hoy el evangelio está llegando casi a todo el mundo por las redes sociales. ¿Qué más? Por la tecnología, por todo lo que se está predicando. El evangelio es. Y la sexta categoría, en la ciencia. ¿Qué dice Daniel? Y la ciencia avanzará o aumentará.
pues en cualquier área, sea en medicina, sea en robótica, sea en armamento nuclear, en lo que sea, toda la ciencia. Mire, ya podemos llegar a la luna, hasta Marte, ya han ido allá la NASA. Entonces la ciencia, antes no teníamos celular, antes la televisión la prendías una media hora antes, era de bulbo. Hoy tenemos, y la última categoría, todo lo que acontezca en Israel. Acuérdense, Israel dejó de existir. ¿En qué año? A ver, verso 1 del pasaje que leímos. Cuando Jesús salió del templo. ¿Cuál templo? ¿Del templo qué? De Jerusalén, el que construyó el rey Herodes. Dice, acuérdense, el templo es sagrado para ellos. El judío da su vida por el templo. Entonces dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Por qué? ¿Por qué querían mostrarle los edificios? El templo, porque estaban orgullosos. Mira, Señor, qué precioso está nuestro templo. Mira, Señor, qué maravilloso está nuestro templo. Es hermoso nuestro templo. Pensaban que Jesucristo se iba a impresionar por el templo. ¿Y qué les dijo el Señor? Respondiendo, Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. ¿Que qué? Pregunto, ¿se cumplió? ¿Cuándo se cumplió? 70 años después, o 40 años después de que Jesucristo da la profecía, se cumple esto. Llegó Tito, el emperador romano, con todo su ejército, sitió la ciudad. Y mire hermano, ¿sabe qué hicieron los judíos? Los que estaban defendiendo la ciudad. Vamos a meternos en el templo es sagrado, el templo es santo, ahí no nos va a tocar, no vamos a morir, Dios va a hacer algo por nosotros porque Dios va a cuidar su templo. Sí. Y no, destruyeron Jerusalén y Tito y su ejército llegaron. ¿Y sabe por qué destruyeron el templo? Porque aquí dice que no quedó piedra sobre piedra, nada, ni siquiera los cimientos. Mire, cuando Jesucristo dijo esa profecía, parecía algo impensable, algo que nunca podría suceder. Decían, no, ¿cómo Dios va a permitir que el templo sea destruido? Y además, piedra sobre piedra, no, pero llegó Tito, el general, destruyó todo. Y los soldados creían que el oro estaba escondido en los cimientos del templo. Y quitaron piedra tras, es más, hasta le metieron un arado buscando el oro. Y así se cumplió la profecía de que no quedará piedra sobre piedra. Entonces, esto nos dice, hermanos, que Jesucristo sí es el Mesías, pero también era un profeta. ¿Y saben lo que significa ser profeta en el pueblo de Israel? Mire, el pueblo de Israel es celosísimo de sus profetas. De tal manera que cuando había un falso profeta, alguien que profetizaba algo que no estaba bien, mire, lo apedreaban. Decía, este es un falso profeta, y lo apedreaban. Entonces, lo que Jesucristo dijo se cumplió. Ahí están, hermanos. Estas categorías de señales las va a ver a lo largo de toda la Biblia. Y usted cuando lea un pasaje, me está hablando de esta categoría, me está hablando de esta, las va a poder poner ahí en orden. Eso es cuando lea la Biblia. Cuando vea el mundo, sí.
Mire, ya están hablando de que viene el niño y la niña. ¿Ha escuchado? ¿Sí? ¿Qué son? Ciclones como nunca se han visto. ¿Sí? Terribles, huracanes, desastres, lluvias terribles, tremendo todo lo que sí. Entonces cuando usted vea esas, mira, señales en lo que Cristo dijo, las señales en la naturaleza. Cuando vea la política, que guerras aquí, que guerras allá, que esta nación contra esta nación, que ahora están los aliados por acá y por acá, está aquí. Cuando la sociedad se siga pudriendo, porque va a seguir. Yo le decía antes, nuestros papás, lo más sucio que vieron en la televisión, ¿qué fue? Un beso, ¿verdad? ¿Y qué te decían? Tápate, tápate, voltéate. Bueno, a mí me lo llegaron a decir, no sé usted. ¿Sí, no? Pero hoy no. Ya es normal. Lo normalizamos. Se nos hizo algo normal todo lo que pasa en esos programas. Entonces, espiritualmente, frialdad en la iglesia. Cuando usted vea, oiga, pues la iglesia Betel se está enfriando. Algunos ya no vienen. Algunos ya apostataron, se fueron a la apostasía, a la religión falsa. ¿Son qué? La ciencia. Cuando usted vea, no, hombre, ya todo Israel, este es una señal muy poderosa, porque Israel dejó de existir en el año 70. 2000 años después vuelven como nación. Algo sorprendente, nadie lo logra, hermanos. Conservaron el idioma, regresaron a su pueblo y ahorita están ahí, y nadie los va a quitar ya ahorita ahí. Nadie los va a mover, ni Rusia, ni China, ni Corea del Norte, que ahorita le están diciendo, nadie los va a poder vencer. Bueno, ahí están las categorías. Entonces leímos Mateo 24, del 1 al 8. Le puse el título Tiempos Proféticos. Ahora vamos a verlo de otra manera. Tiempos proféticos que nos habla Mateo, sin salirnos de Mateo, porque si entendemos Mateo, podemos entender Apocalipsis. Mateo 24, ¿de qué habla? ¿Dolores qué? A ver, busquen el verso 8. ¿Lo tenemos? A ver, ¿qué dice? Híjole, dice, y todo esto, ¿cuál? Y todo esto, no, todavía no. Y todo esto será principios de dolores. Mire, subraya en su Biblia, desde el verso 3 hasta el verso 8. Son principios de dolores. Ahora, ¿qué es un principio de dolores de parto? Primero, a los 3 meses de gestación, el bebé ya patea. Sí, ya se siente una patadita y te emociona. Mira, me pateó. Y tócale. Y mira cómo se puso, se paró. Yo le decía que a Lourdes se le ponía la barriga así de picuda, porque el David, quién sabe qué andaba haciendo allí. Pero se ponía así diferente a Isaac y a Jesús, no, se ponía así picudo. Entonces, es una sensación bonita. Pero eso ya son dolores de parto. Y hay indicaciones de que algo se está gestando dentro, pero todavía no duele. Entonces, después otro golpecito. Ya al final, los dolores o las llamadas ya son más fuertes y más intensas o más frecuentes, ¿sí? Más fuertes y cada vez se repiten más rápido. Entonces estas señales, dolores de parto, así van a ser. ¿Y cuáles son las señales? Se las leo. Verso 4.
Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué dice? Entonces las categorías que vimos son ¿qué? Pero dice, pero aún no es el fin. Entonces, si estamos en esos principios de dolores, usted como cristiano, ¿qué va a hacer? O nosotros como iglesia, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo? Porque ya vemos guerras, ya vemos rumores de guerra, ya vemos esto y aquello. Entonces las 6 señales, categorías van avanzando juntas, pero llega el momento en que y dices tú, son dolores de parto. Es decir, prepárese. Es una advertencia. Es decir, no se confíe. Entonces ahí están los dolores de parto. Pregunto, dice que a muchos se engañarán. Sí dice ahí el verso, que habrá muchos cristos falsos y muchos ¿qué? ¿Serán qué? ¿Qué pasaje es? Porque vendrán muchos, el 5, y a muchos se engañarán. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el engaño? Porque no leen la Biblia. Porque no leemos Biblia. No sé si has escuchado que a los que trabajan en los bancos les dan puro billete bueno, no falso, pues. No le van a estar dando todos los 1000 billetes falsos para que los examine todos, no. Con puros billetes no falsificados, ¿cómo le podemos decir? Auténticos. Entonces, cuando ellos están cuenta y cuenta en el banco, cuando su dedo detecta un papel diferente o algún tono diferente, una pintura, su dedo ya está adiestrado y se paran automáticamente y dice: este billete está raro. ¿Por qué? Porque los entrenaron con puro papel auténtico. Por eso tenemos la Biblia. Si usted lee la Biblia, estudioso de la Biblia y está atento a la Biblia, cuando venga un falso Cristo, una falsa predicación, una falsa... No, esto es falso. Lo detecta rápido. Pero si no... Mire, ¿y cómo son engañados? Por las señales. Anda buscando señales. No, es que acá sí hacen milagros. No, es que acá sí sanan. En una ocasión en los campañas masivas, ¿verdad? Que luego pasa una señora con silla de ruedas y pues ahí la sanan. Una vez mi mamá es de esta línea, de los Pentes, y yo cuando puedo voy con ella y ahí estoy. Y una vez dice, no, dice, me dice, no, Chuy, dice, hubo un culto de milagros en la iglesia. Digo, sí, ¿y qué sanaron? No, pues es que había una persona que tenía el pie más grande que el otro y pum, ahí le creció. Digo, yo cómo sé si lo tenía encogido o no. Y ahí no, pero a otro le pusieron los dientes de oro. Caray. Digo, ¿y quiénes eran a quienes les pusieron los dientes de oro? ¿Y a quiénes sanan? No, pues no sabemos. Era la primera vez que iban. No. Sí, Dios hace milagros. Pero yo le dice, no, aquí que cumplir. No, es que tú eres un incrédulo. No. Muchas veces las personas que pasan aquí las van a sanar ahí en público. Hubo una señora que la sanaron 2 veces. Primero la sanó, no sé si, bueno, no voy a decir nombres. Y después en otro la sanó otro y dices, tú puedes esperar a la misma persona. Si tenemos el don de Dios, pues vámonos al hospital.
Dios sí sana y hace milagros, pero tenga cuidado. Sí. Pregunto, ¿quiénes pasan por los dolores de parto? ¿Quiénes? No, pero sí, pues es que no está embarazada, pues no pasa por dolores de parto. Pero ya, bueno, los dolores de parto son las guerras, las hambres, los terremotos, los ciclones, todo eso. Entonces, ¿quién pasa por los dolores de parto? ¿La qué? El mundo entero. ¿Sí? Usted y yo vamos a pasar. Toda la iglesia pasa, cristianos y no cristianos, pasamos por los dolores de parto. Tiempos proféticos, otro tiempo profético de Mateo, la tribulación. No es la gran tribulación, es la tribulación. Verso 9, ¿lo tenemos? Ahí subraya este pasaje, encierre el 8. Porque el 8 le da el esqueleto, el panorama de lo que son los dolores de parto. Verso 9, la tribulación al 14, del 9 al 14. Entonces, ¿os entregarán qué? No a gran tribulación. Tribulación y gran tribulación son cosas distintas. Entonces, verso 9, subráyelo, porque este es el segundo punto del bosquejo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Verso 13, más el que persevera hasta el fin, entonces esta es, ¿qué? La tribulación. ¿Qué hay en la tribulación? ¿Qué pasa en la tribulación? Primero veamos quién pasa. ¿Quién pasa por la tribulación? Sí, los cristianos, pero mire, no los cristianos de todo el mundo. ¿Usted ha pasado por tribulación? Sí, pero no en comparación a como dice aquí. ¿Cómo es la tribulación? Dice, entonces se entregarán a tribulación, verso 9, y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes. Dice, y os matarán. ¿En dónde? En los lugares donde no está permitido el cristianismo. Corea del Norte, China. Bueno, ahí los puedes meter en la cárcel. ¿Qué más? Irán, donde está prohibido llevar una Biblia. Aquí en México, en algunos lugares. En Chiapas. Allá está Felipe, que nos va a hablar ahorita de la iglesia perseguida. ¿Ya te fuiste, Felipe? Allá está, él sabe más de la iglesia perseguida. Aquí en México ya hay algunos lugares donde han muerto cristianos. Aquí en nuestro pueblo, pues en un tiempo, pero no es así que los voy a matar. Eres cristiano, te voy a matar. No, entonces esta tribulación, hermanos, es para algunos cristianos mártires en alguna parte del mundo. Es decir, si no hay persecución ahorita, hermano, valórelo, aprécielo y diga, voy a ir a congregar porque tengo esta gran libertad. Allá en China, en Corea del Norte, hay cristianos, pero secretos, escondidos, en cuevas, en los bosques, reuniéndose para adorar a Dios, porque a escondidas, cantando en silencio santos, porque no pueden gritar, no pueden
Ellos quisieran estar en un culto así. Entonces, ¿qué va a haber ahí en la gran tribulación? No, en la tribulación. Primero, persecución y muerte. Verso 9. Verso 10. Apostasía. ¿Qué dice? Y muchos tropezarán. Entonces, ¿cuándo? Pues cuando haya tribulación. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué? Híjole. Mire, ¿cómo está su amor? Porque el amor de muchos se enfriará. Ayer, aquí tuvimos un culto maravilloso, hermanos. Poderoso. Llenísimo. Se llenó de aquel pasillo, este pasillo, y todavía había gente allá afuera. Y cuando hicimos el llamamiento para luchar por la familia, mire, todo esto se llenó. Y parte del pasillo. Sí. ¿Qué es el amor? ¿O cómo viene a la iglesia? ¿Le pesa venir a la iglesia? ¿Le cuesta un montón venir a la iglesia? ¡Ay, qué flojera! Es domingo. ¡Ay, mire! Se empieza por apatía. No, yo voy a cantar ahí desganadamente. ¿Qué dice? Que el amor es sufrido. No es así de que, ay, qué bonito se siente. No, el amor es sufrido. Y ayer había muchas hermanas sufriendo ahí lavando las ollas. Es sufrido entre comillas. Pero si a usted le pesa venir, lavar algo, hacer algo, dar algo, es un amor que está frío. Sí me congrego, pero estoy frío. Sí asisto, pero estoy frío. Sí asisto, pero no me involucro. Ese es un amor frío, esa es una iglesia fría. Entonces, por la tribulación, pasan algunos hermanos que van a morir por el evangelio. Si usted y yo estamos bien, dele gloria a Dios. Tiempos proféticos de ahí ahora sí vamos a lo que es la gran tribulación. Vamos a ver del 15 al 21. Subráyelo también, donde encuentre la palabra gran tribulación, porque ya subrayamos dolores, principio de dolores, verso 8. Después, la tribulación, versos del 9 al 15, al 14. Ahora sí, vamos a la gran tribulación. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? El templo de Jerusalén. Ahorita no hay templo. Está una mezquita de Mahoma donde adoran los musulmanes. Ahí donde estaba el primer templo, ellos lo tienen porque ellos creen que son los descendientes de Abraham. Dice, verso 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Verso 21.
porque habrá entonces ¿qué? La cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ¿qué? Ahí está la gran tribulación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la gran tribulación? Viene el anticristo. ¿Sí? El anticristo, ¿qué va a hacer el anticristo? Pues se va a sentar, es la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora de que habló Daniel? Pues que alguien se mete al templo de Dios y se sienta como Dios y demanda la adoración como si fuera Dios. Entonces dice Daniel, dice aquí, va a llegar la abominación desoladora. Va a venir alguien, se van a sentar en el templo para que todo, esa es una abominación, es algo santo, ¿no? Y ocupar el lugar de Dios, demandar que, mire, esto ya pasó una o dos veces por lo menos. Antíoco Epifanes, emperador griego, cuando Alejandro el Grande muere, su reino se divide en 4 emperadores, y uno de ellos, el más sobresaliente, Antíoco Epifanes, llega y conquista Jerusalén y entra al templo de Jerusalén en caballo y sacrificó un cerdo dentro del templo y se sentó. Dice, esa es la abominación desoladora. Después vienen los romanos con Tito, el emperador Tito, el que les mencioné, y empieza la destrucción de Jerusalén. Por eso cuando este pasaje también ya se cumplió, que no desciendas, cuando dice allí, entonces los que estén en Judea, está hablando de Judea para judíos, para Israel, para los que viven ahí en Judea, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, más hay de las que estén encintas. Y da todo eso, ¿no? Esto fue cuando el emperador Tito sitió la ciudad. Pero nosotros somos de esa época, haga de cuenta, ¿no? Y vemos todo lo que está pasando, pero tenemos la profecía de que Cristo deja, cuando veas el ejército sitiando la ciudad, la abominación de eso, dice, huye. Si usted es cristiano y sabe esta profecía, ¿qué haría? ¿O qué cree que hicieron los cristianos que les tocó esta época? Huir. Dijeron, oye, si vienen a destruir la ciudad, el templo va a ser destruido, pero Cristo dijo, huyan. Y muchos se fueron a Pella, otra ciudad de ahí cerca, una ciudad pagana. Dijeron, vámonos a Pella, y allá salvaron su vida. Pero hubo quien dijo, no, tenemos el templo, Dios no va a permitir eso, somos el pueblo de Dios. Se quedaron allí y mire, murieron muchísima gente. Esto solo es una probadita, hermanos. Como que Dios repite patrones, como que te advierte una vez, mira, fue Antíoco Epifanes, mira, fueron los romanos, y ahora viene una gran tribulación. ¿Dónde podemos ver la gran tribulación? Apocalipsis 13. Este pasaje de Mateo 24 es paralelo con Apocalipsis 13. Allí, hermanos, en la gran tribulación viene la bestia, el anticristo, viene la marca, el chips que te ponen en la mano derecha o en la frente, y para que nadie pueda ¿qué? Comprar ni vender. Ya estamos para allá, la ciencia ya encontró el chips. Sí, ya está todo listo. ¿Qué viene? Entonces pregunto, para adelantarle un poquito, ¿quién pasa por la gran tribulación? Por los dolores de parto pasa el mundo entero, cristianos y no cristianos, guerras, hambres, pestes, la tribulación, pues algunos cristianos alrededor del mundo que van a dar su vida, los van a maltratar, los van a humillar, algunos cristianos. Y la gran tribulación,
yo pienso que pasa el pueblo de Israel y la iglesia. Y la iglesia. Si usted y yo estamos en esa época, nos va a tocar. Si somos la generación, mire, después están los dolores de parto. Ay, están los dolores de parto. Si nos toca los dolores de parto, nos toca la tribulación en algunas áreas, que ya lo tenemos, y nos toca la gran tribulación. Ahorita le digo por qué. Algunos dicen que la iglesia no pasa por la gran tribulación. El rapto, no sé si ha escuchado el rapto. El rapto es de que desaparecemos. Estamos ahorita aquí, desaparecimos y se quedó la ropa. ¿Sabe quién inventó el rapto secreto? Emanuel Lacunza. ¿Y sabe quién fue Emanuel Lacunza? Un sacerdote católico que dijo, vamos a inventar el rapto porque nos están diciendo que la iglesia católica somos la ramera. Y sí, son la ramera. Entonces él escribió un libro, lo dejó, nadie lo leyó, se quedó allí, pero en 1880 o 1800 alguien encontró el libro y dijo, mira, el rapto, y nos vamos. Pero después de 1800 hacia atrás, tenemos 2000 años de cristianismo. En los primeros 1800 años de cristianismo, nadie habló del rapto. Ni los apóstoles, ni Jesucristo, ni los padres apostólicos, ni los grandes reformadores. Hasta hoy se está hablando del rapto. Le podía dar pasajes de donde no hay rapto, hermanos. No hay rapto. Sí hay una segunda venida de Jesucristo. Porque si creemos o creen en el rapto, desaparecimos, nos vamos, entonces ¿para qué vendría Cristo después? Cuando Cristo venga, dice aquí que todo ojo lo verá, todos sabrán. Entonces, ¿qué pasa aquí en la gran tribulación? Pues viene el anticristo, viene la marca, nadie puede comprar, nadie puede vender, los templos se cierran. Por eso valore. La casa de Dios está abierta. Voy a venir. Por último, tiempos proféticos. La ira de Dios. Híjole. Verso 29. Este es otro pasaje que debe subrayar. Entonces ya subrayó los dolores de parto. ¿Sí lo puso ahí una marca en su Biblia? Verso 9, la tribulación. Verso 21, la gran tribulación. Verso 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos, ¿qué? Serán conmovidas. Ahora vamos al verso, le dije verso 29, ¿verdad? Será el verso 39. Y no entendieron hasta que ¿qué? Y se los llevó a todos. Así será también ¿qué? Entonces, ¿hubo un diluvio? ¿Qué fue eso? La ira de Dios. Apocalipsis 16. Vamos a Apocalipsis 16. Para que no hagamos una mezcolancia de todo. Apocalipsis 16. Verso 16, ¿lo tenemos? Oí una voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id, ¿y qué? Las 7 copas, ¿de qué? De la ira de Dios. Entonces ahí empieza la ira de Dios. Apocalipsis 6 del 1 al 8 son los dolores de parto.
Los 4 jinetes, las guerras, hambres, muertes. Apocalipsis 6 del 1 al 8. La tribulación, Apocalipsis 6, 9, cuando los están clamando las almas que murieron: Señor, ¿hasta cuándo vengarás nuestras almas de los que están en la tierra? La gran tribulación, Apocalipsis 13, y la ira de Dios, Apocalipsis 16. Entonces, aquí está, hermanos: dolores de parto, la tribulación, la gran tribulación y la ira de Dios. Pregunto, ¿quién pasa por la ira de Dios? ¿Los que qué? ¿Sí? ¿Dónde está la iglesia? Ya vino Cristo y se llevó la iglesia. Y queda pura gente que se rebeló contra Dios, que no quiso nada contra Dios. Esa es la ira de Dios. Termino con este pasaje, verso 33, Mateo 24, 33 y 34. ¿Lo tenemos? Póngase de pie. Versos del 33 al 35, todos. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuántos años se considera una generación? A los 80 o 70 años. Entonces, aquí hay una generación que dice la Biblia, el verso 34, de cierto os digo, que ¿qué? Que no pasará esta generación. ¿Cuál generación? Porque dice, no va a pasar esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál? Pues todo. Entonces, la generación que le toque esto, los dolores de parto, tribulación, gran tribulación, es la generación que también va a ver la segunda venida de Jesucristo. No va a pasar esta generación, dice. Entonces, puede que seamos nosotros, porque ya está todo listo, hermanos. Prepare a su gente, prepárese usted. Buen Dios y Padre Celestial, Señor, sigue abriendo nuestro entendimiento, Padre. Tu palabra dice que velemos y oremos. Y Padre, por velar entendemos que hay que estar atentos en lo que está pasando en el mundo. Y si estamos atentos a lo que está pasando en el mundo, eso me lleva a orar, Dios, a llevar una vida de oración, de entrega, de compromiso contigo, Padre. Y Señor, que este miércoles de oración, Dios, tu casa esté llena de tu pueblo, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pues Dios los bendiga, pueden sentarse.